Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Estamos hablando del recurso de casación, licenciado. Y aquí hay que definir este aspecto. Por ejemplo, en la Suprema, una sentencia que ha sido casada, allí los jueces establecen, reunido un consejo, ¿verdad? Sí. Ellos deciden allí que en la sentencia casada hay un fallo extrapetit porque el juez excedió en el fallo el petitorio del abogado por encima de lo que solicitó el abogado, entre otros aspectos. Entonces, basado en ese criterio, la casan y le envían, por ejemplo, a una de las salas de Santiago. Sí. ¿Cuál es la facultad de ese tribunal de envío que va a conocer esa casación? Fíjese bien, como la casación sin envío ya hace definitiva la decisión, difiere con relación a la casación con envío, porque la casación con envío abre una puerta para que se siga conociendo, es decir, se siga debatiendo sobre el aspecto del cual fue objeto de nulidad. Correcto. ¿Qué quiere dejar dicho? Una sentencia de una corte, digamos de La Vega, fue recurrida en casación y fue acogido el recurso de casación con envío y fue remitida a la Corte Civil de Santiago, vamos a ponerlo así, o al Tribunal Superior de Tierra de Santiago, en el caso de que sea en esa materia. Ese tribunal, en términos prácticos, lo que va a conocer es del recurso de apelación de nuevo, pero un recurso de apelación que va a estar limitado a una causa, a una causal. ¿A qué causal? A la causal que originó la nulidad de esa decisión. Porque mucha gente a veces entiende que si se anula la decisión, esa nulidad podría generar un efecto devolutivo. Sí. Y no es del todo así. Pudiéramos decir, aparentemente sí, porque si se anuló por alguna razón, por esa razón que fue anulada, es que debe conocerse nueva vez. Ese recurso de apelación no está abierto a todos los puntos que no fueron conocidos en el recurso de casación ante la Suprema, porque usted puede promover 2 o 3 causales en un recurso de casación y pudiera ser que se le acoja uno, pudiera ser, y se le anulara por esa situación. Entonces, lo que hay que establecer allí, ese punto, hay que juzgar sobre ese punto. Y ese es el límite, porque pudiéramos decir, pero, y si se analizan otros aspectos, se pudiera entonces decir que se estaría quebrantando el principio de la inmutabilidad procesal, porque si la Suprema Corte, como Corte de Casación, decidió anular esa decisión por algún aspecto determinado, lo que debe entenderse es que ese mismo aspecto, yo voy a poner un ejemplo para ser más práctico. Se demandó en nulidad de una venta, en primer grado, segundo grado. Bueno, vamos a suponer que se acogiera, pero el acto de venta no estaba en original. Pudo ser que estuviera en fotocopia. Para establecerlo así, estuviese en fotocopia. Y hubo la necesidad de hacer alguna experticia caligráfica y se lo hicieron a la fotocopia del acto de venta, no al original, porque el original no apareció. No se fue presentado. Pero el tribunal de segundo grado, es decir, la Corte Civil, ratifica la sentencia de primer grado, acogiendo la nulidad de esa transferencia. Se recurre en casación y se promueve la idea de que se quebrante el principio de la legalidad de la prueba y del expertise, porque se quebrantó ese mecanismo procesal probatorio, para establecerlo así. Y la Suprema anuló porque esa experticia caligráfica no podía ser el medio probatorio eficiente para que a una fotocopia se le examinara cuando debió ser el original. Exacto. Entonces, ¿de qué se va a volver a conocer en el caso de la casación con envío? De esa situación. De esa situación, sí. De esa situación es que se va a conocer de nuevo. Entonces, si nueva vez esa fotocopia sigue ahí
y se rinde un informe ratificando, vamos a poner, Sí. el informe anterior, pero no presentaron nunca ese acto de venta. Es evidente que ese tribunal debe acoger entonces el recurso de apelación revocando la sentencia de primer grado y no ratificar, como lo hizo la anterior corte, a la de primer grado, tomando en consideración que había una prueba suficiente y válida. Entonces, esa es la situación. En esa circunstancia, por ejemplo, revocan la sentencia y el pago de las costas que generó en primer, segundo grado hasta casación. El tribunal, en cada estadio sí, procesal. Sí, entonces las costas sí podía fallar a En favor. cada estadio procesal donde usted promueva una acción y haya condenación en costas, tiene derecho a solicitar la liquidación de esas costas. Yo me refiero a que sí también pudiera ser revocada con relación a las costas. No, no necesariamente, Sí. porque es que hay una situación, una cosa es el hecho en sí Sí, y otra cosa son las costas. Usted dirá, bueno, pero es que el 130 dice que las costas siguen la suerte de lo principal, sí, pero siguen la suerte de lo principal para la exigencia del cobro. correcto. Pero si ya eso principal se decidió, ya lo que hay que es someter una liquidación de las costas. Efectivamente. Porque una cosa es el trabajo profesional que hace el abogado y otra cosa es el proceso en sí que llevan las partes. Interesante explicación esta. Eso es así. Muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, citar otro ejemplo. Una demanda en primera instancia. Allí la parte demandante solicita, además de todo su petitorio, vamos a citar un solo párrafo, condenación astrente a razón de cada semana de incumplimiento de la sentencia intervenir, contado a partir de su notificación. Sí. El juez, en el fallo, en su fallo, en el dispositivo de la sentencia, está condenando astrente a razón de cada día y está excediendo el petitorio de la parte demandante, por encima del petitorio. La parte que sucumbe no conforme apela a la Corte de Apelación. O recurre, para que quede más elegante el término. Recurre a la Corte de Apelación. Allí, la Corte de Apelación, los jueces, que allí es un tribunal colegiado, 3 jueces, ellos, utilizando su poder discrecional, confirman la sentencia. Sí. La parte perdedora no conforme, entonces trata de incoar un recurso de casación por ante la Suprema. De allá la Suprema descubre que se trató de un fallo extra petit y casa la sentencia con envío. Sí. En ese caso, cuando los jueces de la Corte vuelvan a revisar el recurso, ¿podrían anular las 30 o modificarla al monto que solicitó la parte demandante en primera instancia? Bueno, va a ser objeto de discusión Sí, lo que fue objeto de anulación. sí, ¿Qué quiero dejar dicho? Si hubo un fallo extra petit y ese fallo extra petit tuvo que ver con la fijación de las 30, porque hablamos de un fallo extra petit, usted nos dijo si tuvo que ver con la fijación de las 30. con la fijación de las 30. Porque si las El 30, juez excedió lo solicitado por la parte demandante. bueno, es que el juez tiene en materia civil un papel pasivo Sí, en gran medida, porque el principio del principio rogatorio de que el juez debe ceñirse a lo solicitado por las partes. Si una parte, digamos, solicitó 10,000 pesos a razón de cada semana. a razón de cada semana y el juez fijó 20,000 O fijó 10. diarios, para Por poner un ejemplo. Sí, sí. Para poner un ejemplo, porque el monto es Sí. lo estamos poniendo como ejemplo. Efectivamente. No estamos diciendo de un caso específico. Sí, sí. Estamos diciendo que si una parte solicitó 10 y el juez fija 20, está excediendo. Pudo ser 5 que se solicitara y fijara 10. Pudo ser que se dijera semanal y él lo interpusiera diario. Correcto. Entonces, ese es un fallo extrapetita. Sí, Sí, porque ¿quién le solicitó es el monto que el juez fijó? Nadie. Sí, efectivamente. hubo un monto que se solicitó, pero no el monto que el juez fijó. Entonces, el juez dejó de ser árbitro para convertirse en parte. Sí. Entonces, los principios de independencia y los principios de imparcialidad quedaron comprometidos con ese hay juez un vicio en el que fallo. estuvo viciada. Entonces, Sí. debe conocerse sobre esa parte. Ahora, hay que entender
que las 30 que se fijó de manera excesiva es lo que se debe tocar. Porque si el juez entonces valora otros aspectos y valora la idea de eliminar ese A30, entonces estaría violando ese envío. Solo es revisar, ¿verdad? Es solo revisar. Revisar. Porque estaría entonces violando el objeto de la nulidad. Porque, óigame, a usted se le dijo que hubo un fallo extrapetita porque el juez de esa corte fijó un monto por encima de lo solicitado. Entonces, no se debe examinar allí, ni revisar allí la idea de si se elimina el recurso o el A30. Exacto. De si se elimina el A30 o si se reduce el A30 o si se mantiene el A30. Allí lo que hay que determinar es que esa revisión debe estar encaminada a la idea de establecer que debe fijarse el monto que fue solicitado como petición de las partes envueltas en litis. Sí. Porque realmente ese fue el objeto de la nulidad de la sentencia cuando se casa con envío. Además, porque es entendible que después que una sentencia recorre primera instancia, apelación y va a la Corte de Casación, y eso respecto a una condenación a 30, ya esas 30 se convirtió en una deuda. Sí, se convierte en una deuda porque realmente cuando ya se le da ese criterio de cosa juzgada, cuando ya envuelve una cuestión de cosa juzgada, vale como un crédito líquido, cierto, exigible, y podría ser ejecutorio contra los bienes de la parte que sucumbió. Muy bien. Esa es la situación. Este programa lo ven abogados y nos consta, los dicen en los pasillos del Palacio de Justicia y fiscales, jueces que le dan seguimiento cuando usted está aquí. Tenía 2 meses de vacaciones y me preguntaban dónde está Reinaldo. Sí. Entonces... Como diría un cantante de merengue por ahí. Sí, sí. Hay un aspecto importante que hay que aclarar aquí, porque también lo ven estudiantes el programa. Sí. Lo ven estudiantes de derecho, de término, de primer semestre y así sucesivamente, establecer qué es casar una sentencia. Aclarar eso. No, la palabra casar guarda relación con anular. Decir casar es decir el término jurídico para decir anular. Porque cuando una sentencia se casa, se deja sin efecto. Y propicia la idea que se vuelva a juzgar, pero sometido al régimen del objeto que envolvió esa anulación, para que se decida necesariamente nueva vez sobre el punto que fue objeto de nulidad. Sí. Esa es la situación. Quizá otros entienden otro criterio, pero no es así. No se abre el abanico completo para que se analice como el primer día todo el proceso, no. La parte que fue objeto de nulidad. Eso es. Una sentencia que haya sido apelada en casación, o que haya sido accionada, recurrida, la parte que resultó ganadora, que tuvo ganancia de causa, ¿puede ejecutarla no obstante estar la Corte apoderada del recurso de casación? Puede, porque es que la ley de casación no genera. Puede, pero es difícil que se produzca eso. No es difícil, porque es que el recurso de casación no suspende. No ser que sea en los casos específicos que establece la ley, porque en los asuntos de estado civil de la persona, desde que usted recurre en casación, ese recurso suspende. Sí. Un asunto de un matrimonio, de una sentencia de divorcio, etcétera. Pero de lo contrario queda ya, de lo contrario no suspende. Eso es. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en Contexto.